Paz a vosotros, amada iglesia del Dios vivo, omnipotente y poderoso. Bien, hermanos, pues ya se llegó el momento de recibir el santo sábado de nuestro Dios, de tener este hermoso culto y de estudiar. Estudiemos por un momento la palabra de nuestro Dios en el tiempo que nos queda. Y pues como quizás haya hermanos que nos están viendo por primera vez o que lleguen a ver el tema por alguna grabación que se encuentre. Bueno, este es el tercer tema de una serie de temas que estábamos hablando sobre los judíos, propiamente dicho sobre los israelitas. Entonces nos quedamos en esta parte de ver la parte oral de los judíos. Entonces vamos a entrar al tema porque sí, les decía, hablar de los judíos es bastante complejo, bastante extenso y es muy importante que nos quede un mensaje importante para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a seguir hablando de la palabra de nuestro Dios y ahí vamos a poner la diapositiva y entonces tenemos esta segunda parte ya para recordar. Ahí está el otro tema grabado por si alguien no lo vio. Hablábamos del pueblo de Israel, ahorita vamos a recordar esa parte, pero que tiene muchas costumbres, como vemos ahí la imagen del talit, del tefilín, esas cuerdas que tienen ahí en las manos, de la kipa o kipá, de la mezuzá, de todos esos objetos que utilizan ellos, que pues ya vimos en bases bíblicas que pues ellos tienen esas costumbres, esas ideas, pero que nosotros no debemos de adoptar, porque vamos en base a las escrituras, pues a nosotros nos debe de quedar claro esa parte que no podemos llevarlas a cabo. Bueno, vamos a avanzar. Y les decía, para nosotros debe quedarnos, y nos queda muy claro, y tenemos que recordar ese momento por si hay alguien que lo está viendo por primera vez, lo que dice Romanos 9, 4 y 5. Y para nosotros es muy claro que el pueblo de Israel, el pueblo judío, como ahora se le conoce, es el pueblo elegido, no hay más. Ellos tienen todo, a ellos se les dio todo, como dice aquí el texto, la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto, las promesas, y de ahí vienen los patriarcas, de ahí viene todo. Entonces, primero que nada, nosotros no podemos maldecir, como por ahí decía un hermano. Yo vengo de una iglesia donde maldicen al pueblo de Israel, es decir, contra las mismas escrituras, porque dice la palabra de nuestro Dios que el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. ¿Sí? Ahora, el pueblo, bueno, también hay otro texto que también decía, que Efesios 2:12, que nosotros en aquel tiempo estábamos alejados de la República de Israel, lejos de los pactos, lejos de las promesas. Y ahora, gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos tienen ese velo, miramos ahí una imagen el sábado pasado que ellos tienen ese velo, que para ellos no ha venido nuestro Señor Jesucristo, y ellos tienen una razón, no les decía, no sé si llamarlo pretexto, pero ellos tienen una razón para decir que el Nuevo Testamento no existe. Pero ellos, el pueblo de Israel, nosotros no tenemos ese pretexto para decir que nosotros, para nosotros no ha venido nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, ahora en este momento es nuestro tiempo donde nosotros debemos de aprovechar, donde nosotros debemos de tomar eso y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el que vino y que nos da esa oportunidad y debemos de aprovecharla. Sin embargo, mirábamos textos anteriores en el otro tema, de que a pesar de eso, el pueblo de Israel, no todos, ya lo hemos dicho muchas veces, como el caso de Elías, cuando estaba decepcionado, triste, y decía, es que nada más quedo yo, y Jezabel quiere matarme, y le pedía a Dios, ¿sabes qué? Pues quítame la vida, porque pues qué valgo más la vida mía que de mis padres. Y le contesta a nuestro Dios, tengo 7,000 rodillas que no se han inclinado ante Baal. Entonces siempre ha habido una parte, un remanente, una parte que cumple con la doctrina. Pero también existe la otra contraparte. Entonces por eso le decía, hablar del pueblo de Israel es muy complejo, no podemos nunca se puede generalizar.
se puede decir, es que el pueblo de Israel completo es un pueblo idólatra, fue un pueblo idólatra, fue un pueblo que hacía las cosas mal, ¿no? Siempre había un remanente, una parte que sí obedecía y cumplía los mandamientos de nuestro Dios. Pero decíamos que también ya en la venida de nuestro Señor, en la primera venida, él les reclamaba y les decía, oye, ustedes rodean toda la mar para buscar un prosélito, lo buscan por aquí y por allá, y sin embargo le ponen cargas pesadísimas que ni siquiera ustedes quieren mover. Entonces, y le decían, y se visten con esas filacterias, y se ufanan, y se ponen delante de los primeros lugares, y todo eso se los recriminaba y les decía, es que eso que están haciendo no es correcto y no se debe hacer. Y entre esas partes son muchas de las costumbres que ha tenido el pueblo de Israel y que ha ido adoptando poco a poco. Y ya es una de esas partes es lo que leíamos, ¿no? Y lo que veíamos en esa parte. Pero también, y miramos la parte de objetos, de costumbres que se iban haciendo. Pero también está la parte, bueno, y aquí lo vemos en Tito 1:14, en ese texto que dice, no atendiendo a las fábulas judaicas. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere esas fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, este es nuestro rector y nuestra parte importante que está mencionando, que se está mencionando aquí en Tito, no atendiendo a fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Hoy en día existen esos mandamientos, sí, y son mandamientos de hombres. ¿Por qué sabemos que son mandamientos de hombres? ¿O cómo nos damos cuenta que son mandamientos de hombres? Porque van contrarios a la doctrina. Entonces, cuando analizamos, a veces podemos escuchar, como hablábamos de la kippah, que decía, oye, es que, ¿por qué usan la kippah? Es que eso siempre me recuerda que Dios está por encima de mí, del hombre. Entonces tú lo escuchas de esa manera y dices, bueno, se escucha bien, está bien el objetivo, se escucha bien. Sin embargo, cuando leemos al apóstol Pablo, cuando dice que prohíbe que el hombre se ponga algo sobre la cabeza, entonces ahí dices, ¿a quién le hacemos caso? El mandamiento de hombre se escucha bien, sin embargo, las escrituras dice que el hombre no debe de ponerse nada encima de la cabeza. Y entonces ahí es cuando empezamos a discernir y empezamos a darnos cuenta que realmente pues se escucha a veces muy bonito el mandamiento de hombre, pero eso llega al punto que contradice las escrituras y entonces ahí es donde para nosotros debemos decir, pues ¿qué prefiero? ¿Hacerle caso al hombre por muy sabio que se vea o a nuestro Dios? Pues yo creo que todos queremos hacerle caso principalmente a nuestro Dios. Y sigue diciendo segunda de Timoteo 4:3-4. Porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Entonces, a veces se escuchan muy bonitas las historias y a veces llevan un mensaje y está bien, pero nuestro rector principal, nuestro punto principal son siempre las escrituras. Eso es lo que nosotros nos debe de guiar. Bueno, hablábamos de que el pueblo de Israel tiene varios libros y esos libros se consideran como libros sagrados, importantes, que están al mismo nivel. Hemos escuchado de algunos como la Tanaj, el Talmud, el Midrash y el libro del Zohar. Entonces, esos son los libros que utiliza el pueblo de Israel. Ya hablábamos de que hablar del pueblo de Israel o clasificarlo es muy complejo. Hablábamos que ellos mismos se catalogan desde su zona de origen. Acuérdense que ellos vivieron una diáspora que hasta 1948 se vuelve otra vez a establecer el Estado de Israel y que hasta el día de hoy se siguen regresando. Ese fue el primer tema donde hablábamos de ese castigo duramente que tuvieron y cómo ahora empieza a reverdecer esa higuera, como esos huesos secos empiezan otra vez a formarse y entonces en esa clasificación que tienen, pues por eso a veces escuchamos hablar de los askenazis, los sefardíes, de los judíos que vienen del oriente. Y luego hablando de la clasificación que tienen de doctrinalmente hablando, pues hablamos de los ortodoxos, que dentro de los mismos ortodoxos hay muchas categorías que es
los ultraortodoxos, que se habla también de los conservadores y de los reformistas. Entonces, es algo bastante complejo que es difícil analizar, pero que poco a poco tenemos que ir hablando, ¿no? Entonces, yo creo que muchos o ya tenemos esa idea. ¿Qué es el Tanaj? Los leo en los comentarios. De hecho, aquí ya me puso el hermano. El Talmud es un libro judío que contiene sus tradiciones. Así es. Pero vamos a verlo cómo lo definen ellos. Dice el hermano Miguel, Cristo lo censuró, pues es un libro de sabiduría humana, pero no es de inspiración divina. Entonces, bueno, a nosotros nos debe quedar claro, el Tanakh es el Antiguo Testamento, pero ellos tienen un orden, aquí lo vamos a poner, diferente al de nosotros. Entonces, aquí está lo que es la Torá, pues ya sabemos que la Torá hace referencia a la ley, lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Está el Nevín, profetas, jueces, reyes y el Ketubín. Entonces, los libros de poemas, cantos de himnos, los salmos, ¿sí? Entonces se refiere al Antiguo Testamento. Para ellos no existe el Nuevo Testamento, no existe, pues para empezar no existe ni siquiera la figura de nuestro Señor Jesucristo. Eso ellos no lo consideran como el Mesías. Si acaso las personas más educadas van a decir, bueno, he visto entrevistas cuando se les pregunta sobre Jesucristo y se les dice, bueno, él era un judío que se desvió de nuestra religión y fundó el cristianismo. Eso es por lo menos lo más suave que podemos escuchar de un judío, porque hay algunos que incluso lo llegan a insultar, ¿no? Entonces, esa es una forma. Hay otras cosas que vamos a escuchar, que es la Mishnah y la Gemara. ¿Qué es la Mishnah? Aquí les pongo el significado. La Mishnah es básicamente son las leyes judías, el compendio, todo lo que recoge y se consolida como lo que se conoce como las leyes. ¿Y qué es la Gemara? Son las discusiones de los sabios conocidos como, bueno, ahí lo puse con otro color, pero ahí debería de ser blanco, pero se lo resumo, para ellos las leyes son orales y escritas, y entonces la Mishnah es lo escrito y la Gemara es lo oral, pero al final de cuentas se tuvo que escribir. ¿Por qué? Bueno, ahí hay muchas versiones de los judíos donde dicen que tuvo que escribirse lo oral, porque se supone que el oral es que se va transmitiendo de forma oral, valga la redundancia, de boca en boca. Pero como se empezó a perder, entonces hay unos sabios, Simón me parece, ahorita lo vamos a ver, ahí lo tengo más adelante, empezó a ver que se estaban perdiendo las tradiciones, o decía él, las leyes orales, tuvo que crearse lo que ahora conocemos como la Tanaj. Entonces, ahora sí que es el Talmud, lo que les decía. Entonces, y también entendiendo eso, que el Talmud, hay dos tipos de Talmud, el babilónico y el de Jerusalén. Es que, ¿por qué se llama así? Porque fue escrito uno en Babilonia y el otro en Jerusalén. Entonces, o como lo definen es que el Talmud es un libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y las leyes, lo que decía la Mishnah, y los comentarios de la Mishnah, que es la Gemara. Y aquí es muy importante porque vamos a ver esos comentarios de la Mishnah, que son la Gemara, pero lo entienden y lo ponen al mismo nivel de esos comentarios, al mismo nivel que si los hubiera escrito, o que si los hubiera escrito Moisés, que si los hubiera escrito cualquier profeta, están al mismo nivel, y eso es lo importante y lo que a nosotros nos debe de hoy vamos a analizar si es lo correcto. Dice, el Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Esto es muy importante porque miramos unos ejemplos, ahorita los vamos a retomar, y es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y Eretz Israel, el Estado de Israel. Entonces, eso es el Talmud. El Talmud es la tradición oral que se tuvo que escribir para que no se perdiera.
Entonces, ¿qué es la Midrash? El término Midrashim proviene de la raíz hebrea darash, que significa buscar, investigar. El Midrash, por lo tanto, es una exposición de los pesukim, o sea, los versículos de la Torah que surgen de nuestros sabios después de haber sondeado en las profundidades de cada pasuk, cada versículo, como decíamos, y en todas las palabras y letras del mismo en busca del verdadero significado interior. Entonces, hablando de esa parte, es que esos comentarios los consideran tan reveladores y tan importantes que es como si lo hubiera escrito Moisés. Pero entonces aquí tenemos que hacer el análisis, si realmente están a ese nivel y si nosotros los deberíamos de seguir, que eso es lo más importante. Si ellos lo siguen, eso ya no, a nosotros no nos compete juzgarlos, esa es su religión, esa es su tradición, pero nosotros, aquí lo importante y es lo que tenemos que ver, a nosotros qué nos queda, si se ve bonito, la tradición judía es muy amplia y muy llamativa, y más por nuestra religión, pero aquí lo importante es qué es lo que nos pide nuestro Dios. Entre eso también existe lo que es la cábala judía, y ahí es donde ya empezamos a tener problemas. Es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico, ahí no se alcanza a ver la letra en azul, pero se dice que es esotérico, relacionado con los esenios y el judaísmo hasídico. Entonces, la definición de la cábala varía de acuerdo a la tradición y los objetos de aquellos que lo siguen. No se puede hacer una definición única sobre la cábala judía, pero existe. Y entonces dice que varía de acuerdo al grupo que lo retoma. Su definición difiere desde sus orígenes religiosos como parte integral del judaísmo o las versiones expuestas por las más recientes adaptaciones esotéricas que indican que forma parte del cristianismo. Aquí es un punto muy importante porque se estaba mencionando lo que es esotérico. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente cuando se habla del esotérico, del esoterismo? Entonces, dice aquí el comentario, hermano, hay también clasificación del Talmud en Hala, Ajala y Agada, ajá. Y ¿qué más? El Talmud, según la creencia judía rabínica, un compendio de la tradición oral, así es, recibida por Moisés en el monte Sinaí. Según ellos, fue transmitido por la generación en generación en forma oral. Entonces, aquí es lo que les decía. Si a veces nosotros tomamos el símbolo que es la estrella de David y que quede claro para nosotros, como decía también, decía creo que la hermana Ruth nos mencionaba, es que incluso a veces hasta en la iglesia se llega a tomar la estrella de David como si fuera amuleto, como si fuera algo que te protegiera. Entonces lo llegas a traer y piensas que esa estrella te va a proteger. No, tampoco, no podemos tomar esa parte. Entonces, incluso hablando de la estrella de David también es algo bastante complejo, que hay sus comentarios de personas que, por un lado, lo dicen que es algo malo. ¿Por qué? Porque esa estrella se usa también en la brujería, que es algo que no deberíamos de utilizar nosotros como símbolo. Y por otro lado están las personas que incluso dentro de la iglesia y que no está correcto, y si hay alguna persona que lo hace no deberíamos de reflexionar en esa parte, porque no es algo que nos va a dar poder la estrella de David. Así se creía, incluso entre las leyendas, bueno, no quiero profundizar ahorita en la estrella de David, pero entre esas leyendas de dónde surgió, se dice que estaba en el anillo de Salomón y que con ese anillo atrapaba demonios. Entonces, pero la pregunta aquí es, ¿y en dónde lo confirmamos? ¿Dónde dicen las escrituras que eso es así? O que se está hablando, porque en las escrituras se hablan de estrellas, que se está hablando de esta estrella, de 6 picos, porque también está la de 5 picos. Y bueno, ahí el hermano Andrés Andrade también dio un tema del Magen David hace poco, hace como 2 semanas me parece, muy bonito, lo invitamos a que lo vean, pero sí, hablar de la estrella de David es bastante complejo y hay muchas vertientes y ahí conocí a un hermano, a uno o dos hermanos que estaban en contra y que decían no se debe usar. Para nosotros solamente es un símbolo, no te da poderes, no es ni bueno ni malo, pero luego hablaremos más a fondo también de esa parte. Entonces, pero la cábala existe, pero existen las estrellas de David que venden con un ojo,
en medio. Existe una manita que también es de la cábala judía, que también trae un ojo en medio. Entonces, todo eso son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, y a veces como le vemos el símbolo judío, los colores, se nos hace bonito y decimos, bueno, me lo voy a comprar como un llavero para recordar lo que es, ¿no? Pero no es correcto utilizar ese tipo de símbolos, entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de símbolos, y sobre todo el valor que nosotros le podemos dar. La estrella de David no tiene ningún valor, no tiene nada importante. Entonces, dentro de la cábala también existe, se dice que hay oraciones que más bien son rezos, que, y eso también está escrito en el libro del Zohar, que si tú oras, que les vuelvo a repetir, es más bien un rezo, a determinada hora, tú puedes hacer que los ángeles, que baje un ángel, dice que te tienes que parar en la mañana, a las 6 de la mañana, y rezar, y un ángel va a bajar y te va a obedecer. Tú le puedes mandar, pero que es muy peligroso, porque hasta eso ponen sus cláusulas, que si tú no eres puro de alma, ese ángel en vez de obedecerte te puede destruir. Pero he escuchado en grupos rabinos que hablan sobre la cábala, que dicen de esa parte, que se tiene el poder incluso de mandar a un ángel. Entonces, bueno, se escucha bonito y estaría padre, ¿no? Que imagínense que uno pudiera mandar a un ángel. Entonces dices, wow, esto está padre, pero ¿qué dicen las escrituras? Nosotros podemos mandar un ángel, podemos decirle, haz esto, haz el otro. Pues dice aquí Salmos 8, 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronáselo de gloria. Entonces, ¿somos mayores o somos menores que los ángeles? ¿Qué dicen las escrituras? Porque se escucha muy bonito, y uno dice, ¡ay, qué padre poder tener el poder y poder mandar a los ángeles! Pero las escrituras nos están diciendo otra cosa. Es más, allá al pueblo de Israel se le hacía la advertencia cuando salió, cuando le decían a nuestro Dios, mi ángel va a ir enfrente de ustedes, pero cuídate de poner por obra de poner por obra los mandamientos, porque si no lo haces, él no te perdonará. ¿Se acuerdan que también hablaba el hermano David Zamorano del castigo que tuvo David, el rey David, y como ese ángel estaba destruyendo, estaba con la espada matando, y David le decía que se detuviera, pero el ángel no le hizo caso a David? Hasta que Dios le dijo que se detuviera, se detuvo. Pero entonces, ¿qué estamos viendo ahí en las escrituras? ¿Y qué nos está diciendo la cábala? La cábala nos dice que nosotros podemos mandar a los ángeles, pero las escrituras nos dicen que no somos, que no es así, que nosotros somos inferiores a los ángeles. Cuando todos conocemos la historia de Jacob cuando peleó con un ángel, decimos peleó, realmente fue una lucha, un combate cuerpo a cuerpo, y que golpeaba. Dice que tan solo tocó el muslo y lo descoyuntó, no lo dejaba ir, pero no fue una lucha propia como ahora lo conocemos. Entonces, ahí es donde analizamos y vemos las diferencias. Es que realmente las escrituras nos dicen una cosa, y cuando escuchamos lo que dice lo leemos, lo que dice el libro del Zohar, lo que dice el Midrash, cuando dice todo ese tipo de cosas, nos damos cuenta que no es correcto, que no está bien seguir esas tradiciones, esas costumbres, donde nos dice que un amuleto nos puede dar suerte, donde nos dice que podemos controlar a ángeles, donde nos dice que podemos hacer todo ese tipo de cosas que no son correctas. Entonces, vamos a avanzar, y aquí es lo que dice el Zohar. ¿Qué es el Zohar? Bueno, este es un resumen, pero dice, el Zohar es una colección de comentarios sobre la Torá, con el propósito de guiar a aquellas personas que ya han alcanzado elevados niveles espirituales hacia la raíz u origen de sus almas. El Zohar comprende todos los estados espirituales que experimentan las personas. Fíjense, hasta ese punto dice, es que se protegen, claro, ¿no? Dice, la persona que va a leer el Zohar tiene que tener un alto nivel espiritual. Además, por aquí creo que dice que son 125, me parece, así hasta ahí abajo. Los 125 niveles de la escalera espiritual. Entonces, dices, para poder leer el libro del Zohar, porque te puedes confundir si tú lees las escrituras y luego el Zohar,
te puedes confundir mucho con ese libro, ¿no? Entonces tienes que tener un alto nivel espiritual y si no lo comprendes, pues es que no tienes ese nivel espiritual. Pero les decía, en esta parte viene sobre los ángeles, que los podemos dominar, pero dice las escrituras otra cosa, entonces no es correcto. Mirábamos también el ejemplo de que tenían esa pues tradición, esa costumbre de que se hablaba de esta persona. Muchos de ustedes ya la pudieron adivinar el sábado pasado, que se hablaba de Lilith, que se le conoce como la reina de los demonios, pero que su origen principal, ellos dicen que era la primer mujer de Adán, que Adán tuvo esa mujer, pero que no se entendían. Es más, en algunos lugares escuché o leí que era la primer feminista, que no estuvo nunca de acuerdo con Adán. Por ahí hasta se habla de que ni siquiera estaba de acuerdo en las relaciones sexuales, porque Adán le pedía que estuviera ella abajo y él arriba, y entonces decían, no, yo por qué, si somos hechos iguales, y total que al final de cuentas no se entendieron, ella se alejó, salió del huerto, se juntó con, algunos dicen que con un demonio, otros que con Satanás, y ahora la usan en la tradición judía como que esa mujer te quita la energía a los jóvenes cuando se masturban y a los niños como un tipo coco que puede robar a los niños. Y entonces empieza todo ese tipo de tradiciones donde decimos, bueno, es que eso no es bíblico, pero así lo entienden ellos, pero es su costumbre, ¿no? Entonces aquí está la Biblia o el Tanaj, la verdad que traté de conseguirlo, pero es un libro sí bastante costoso, bastante difícil, pero que es un libro que trae, y que ya dijimos que son el Antiguo Testamento, pero ese mismo libro, dentro de él, está la lectura, bueno, aquí está el orden que le decíamos, que está en otro orden diferente, pero por ejemplo, miren, aquí les voy a poner un ejemplo, ahí está hablando de Zacarías 1, del 1 en esos versículos, y cuando se lee el libro del Tanakh, tú lees literalmente lo que dicen las escrituras, pero no sé si alcancen a ver ahí en sus pantallas, más abajo ya empiezan a hacer los comentarios de los rabinos. Por ejemplo, dice, sobre los profetas de este Sefer, dice, y ahí empieza un comentario de uno de esos rabinos. Entonces luego dice, mes octavo, se refiere al mes y empieza ahí a comentar. Entonces, eh, empieza a hablar de que tiene toda esa parte. Dice, ¿cómo? A ver, no entendí. Hermano, dice el hermano David que es la primera. Ah, ya entendí. Bueno, miren, les quiero comentar. eh, por ahí llegué a escuchar un tema que me interesó también mucho sobre esto y sobre las lecturas y sobre los comentarios que hay sobre esta parte del Tanaj que tiene sobre las escrituras. Entonces, para que analicemos esa parte sobre qué es lo correcto. Miren, aquí está, Génesis 4, 23 y 24. Si ustedes lo buscan en sus escrituras, pues va a decir eso. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Eso es lo que dicen las escrituras, lo que todos tenemos en nuestras escrituras, en nuestra Reina Valera 1909, e inclusive otras versiones, pero hace referencia a lo mismo. Eso es todo lo que dice. Ahora, les voy a leer lo que dice el comentario del Tanaj. Dice, Lamec era ciego, pero como sabía tirar fuertemente del arco, salía a cazar con su hijo Tubal Caín. Este vio algo lejos, que le pareció era una fiera. Entonces guió el arco de Lamec hacia la fiera. Cuando estuvo en posición le dijo que soltara la flecha. Cuando se acercó a ver qué animal había matado, comprobaron que era Caín. Entonces, cuando Tubal Caín se lo dijo a su padre, Lamec en un arrebato de furia quiso golpear un puño contra la palma de su mano, pero justo en medio estaba la cabeza de su hijo, quien al recibir el golpe
la conmoción cerebral lo mató. Así se cumplió lo que dice el pasaje anterior, que en la séptima generación caerá la venganza sobre Caín. Por eso Lamec le pedía a sus esposas que no lo culparan, porque él no los había matado a propósito. Entonces, esta es una explicación de ese texto que vemos o que leímos en las escrituras sobre Lamec. Pero esa es una interpretación que hace uno de sus sabios. Entonces, ¿en dónde dice que Lamec era ciego en las escrituras? No lo dice. ¿En dónde dice que él mató a su hijo dándole un puñetazo en medio? Tampoco lo dice. Pero eso es como lo interpretan los sabios. Entonces, así hay muchas partes de los comentarios. Por ejemplo, aquí en Génesis hay muchos. Está también ese Génesis 7.1 cuando se habla de que Noé entró en el arca. Y le voy a leer lo que dice Génesis, el comentario que dice Génesis 7.1. Dice, entra. Entra significa, entre la orden de construir el arca hasta el entrar en ella pasaron 120 años, durante los cuales Noé construía el arca premeditadamente de forma lenta. Lo que avanzaba en el día, en la noche lo desarmaba. Todo lo que lo veía le preguntaban para qué la construía y él les prevenía de que Dios iba a castigar a todo el género humano si no se arrepentía, pero todos se reían y propagaban que existía una persona alucinada construyendo una enorme y rara embarcación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues quieren de alguna forma ayudarle a Dios a decir, es que cómo es que no se tardó 120 años para construir el arca. No es posible. Entonces, ¿cómo lo explicamos nosotros? Bueno, pues lo que vamos a decir es que Noé construía el arca en la mañana, les predicaba y en la noche iba y la desarmaba para darle tiempo a la gente que creyera en él. Entonces, esa es la interpretación que hacen los sabios. Pero, ¿qué nos dice las escrituras? No nos mencionan eso. Entonces, ya hablando sobre interpretaciones, pues cada quien puede dar muchas interpretaciones. Entonces, aquí lo importante es irnos a las escrituras, no creer todo lo que se menciona ahí, porque son interpretaciones de cada persona. Y en algún momento pueden llegar incluso a contradecir, como vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a ver de Melquisedec, está en Génesis 14:18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Eso es todo lo que dice. Bueno, también hay otro texto en Hebreos, pero el comentario del Tanakh dice, Melquisedec era Sem, hijo de Noé, vivió muchos años, era de los pocos que creyó en Dios, su reino un pequeño territorio llamado Jerusalén y sus alrededores de aquella época. Entonces, ahí ya está diciendo que Melquisedec era Sem, pero es una interpretación que ellos hacen sobre ese texto. Pero lo único que nos dice las escrituras también en Salmos 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, siempre según el orden de Melquisedec. Y luego en Hebreos 5:6-10, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Eso es todo lo que nos dice las escrituras, no menciona a su padre, a su madre. Eso no quiere decir que haya nacido de la nada, eso no quiere decir que no haya tenido padre, sino cómo vino a la vida. Pero como no hay esa parte, como la Biblia no habla esa parte de la descendencia, la generación de Melquisedec, entonces ellos quieren darle una explicación. Y eso es lo que pasa. Acuérdense qué le pasó a Sara. Por querer ayudar a Dios, a veces se cometen esos errores. Es que como no hay una explicación lógica que nosotros podamos entender o comprender, pues vamos a ayudarle a Dios y vamos a hacer de esta forma. Entonces ahí es donde a veces podemos tener problemas porque queremos ayudar a nuestro Dios. Si hay cosas que no nos los dice, pues no podemos estar divagando, pensando, diciendo de esta forma. Hay un texto en Apocalipsis, yo creo que sí lo han leído, donde está el viejecito Juan escribiendo y se le dice, no escribas estas cosas. Entonces ¿y de qué habla? ¿Y de qué no habrá escrito Juan?
pues podemos pensar muchas cosas, pero se les dijo que no lo escribieran y a nosotros no nos corresponde. Así lo quiso nuestro Dios, por algún motivo no nos dio esa parte. Entonces, a veces por querer conocer más de lo que se dice en las escrituras, podemos llegar a cometer ese tipo de errores, ¿no? Entonces, vamos a seguir con ese tipo de ideas que la gente tiene. Miren, este evento, pues yo creo que ya lo identifican. Es una mujer que está volteando hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Dice Génesis 19:26. Esto es todo lo que dice el texto. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Eso es todo lo que dice el texto. Pero vamos a ver la explicación que le dan los sabios rabinos sobre este evento, por qué sucedió así. Dice, comentario, montículo de sal significa la mujer de Lot que no estaba de acuerdo en recibir huéspedes, fue con una vecina a pedir sal y le comentó despreciativamente que la necesitaba porque su esposo había traído invitados. La vecina le comentó a otra persona, haciendo que todo el pueblo fuera a la casa de Lot. Por eso se convirtió en estatua de sal, por desobedecer a los ángeles, desde el más anciano hasta el más joven. Bueno, ya sabemos la historia. Entonces, esa es la explicación que dicen. Era una mujer, le empiezan a decir una mujer que no estuvo de acuerdo, pues aparentemente, no sé si llamarla mala, pero que fue a decirle a su vecina, fue a contarle el chisme y eso se corrió y por eso todos se enteraron y fueron a la casa de Lot y por eso se convirtió en estatua de sal. Pero eso no dice las escrituras, eso no lo menciona. Entonces, aquí le queremos dar un significado a cosas o dar un ejemplo que no es bíblico, que no está ahí, entonces ahí es donde podemos tener muchos errores. Entonces, así hay muchos ejemplos, así podemos hablar. Miren, por ejemplo, esta historia, ustedes la conocen, ya la identificaron, de qué está pasando aquí. Un hombre anciano, ciego, está palpando a su hijo, y su hijo, bueno, no se alcanza a ver bien en la imagen, pero ahí tiene pelos, y su mamá le dice que guarde silencio para engañar al padre. Ya identificaron la escena, se trata de Isaac, Jacob, este, usurpando supuestamente, porque ya se ha hablado mucho de eso. Igual en una ocasión lo volveremos a tomar, tomando la bendición de Saúl. Entonces, por ejemplo, aquí que dice el texto, Génesis 27:15, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, esa es la parte importante, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Ahora vamos a ver lo que dice el comentario del Tanakh. Las más preciadas, se refiere a las ropas que Dios había hecho para Adán y Eva. Aún antes de que pecaran para resguardarse del frío, estas túnicas fueron pasando de generación en generación hasta Noé. Cam se apropió de ellas hasta que llegaron a manos de Nimrod. Esaú las ganó venciendo un duelo a muerte, pero Esaú, no sabía la fuerza que brindaba al que la usara. Las guardó como trofeo. Entonces vean todo lo que se llega a comentar de algo que solamente, una palabra que solamente los preciosos. De ahí toda la idea que se hizo, que eran unas vestimentas que fueron desde el principio con Adán y Eva y cómo fueron pasando hasta que llegaron con Esaú y que las despreció y finalmente se las pusieron a Jacob, que era una vestimenta que tenía Esaú. Entonces, ¿cómo es que se fue haciendo todo esto? Es más, aquí mismo está otro comentario que dice, como el aroma, Jacob había entrado en las ropas que habían pasado de generación en generación, que Adán había recibido en el huerto del Edén. Isaac sintió ese aroma en el momento que Abraham había puesto el cuchillo en su cuello para inmolarlo al Eterno, pues su alma salió momentáneamente de su cuerpo y estuvo en el huerto del Edén y volvió a su cuerpo. Entonces, aquí es donde ya les digo que aquí ya hay peligro, porque aquí ya está, qué raro, qué contrario a las doctrinas, no sé si alcanzaron a escuchar todo el comentario.
lo voy a volver a repetir. Pero aquí ya empieza a encenderse las alarmas porque ya va incluso en contrario a las, dice, como el aroma. Jacob había entrado en las ropas que habían pasado de generación en generación, que Adán había recibido en el huerto del Edén. Isaac sintió ese aroma en el momento que Abraham había puesto el cuchillo en su cuello para inmolarlo al Eterno, pues su alma, esto es lo importante, salió momentáneamente de su cuerpo y estuvo en el huerto del Edén y volvió a su cuerpo. Entonces aquí es donde dices, pues, es que ya no es solo un comentario, sino que ya es contrario. Entonces ahora el alma puede salir del cuerpo momentáneamente, puede viajar, puede ir a lugares místicos, por ejemplo el huerto del Edén, que acuérdense que ya en ese momento ya estaba restringido, ya estaba vedado. Entonces, y aquí ya dicen ellos que con portar ese tipo de vestimenta, pues se podía llegar a hacer eso. Tu alma se puede salir de tu cuerpo y viajar a lugares complicados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues les podría hablar muchos otros temas más mal, pero pues ya vamos a terminar. Pero hay donde se habla de Jacob cuando fue por Rachel y Lea, porque quieren darle esa explicación. Y es que ese es el punto, que le quieren dar una explicación, ayudar a Dios a decir, ¿cómo es que Jacob no se dio cuenta que estaba con Lea en lugar de Rachel, si la amaba tanto, si la conocía? Y entonces ellos dicen, no se dio cuenta por esto. Y entonces empiezan a querer ayudarle a nuestro Dios. Esa es una. Luego las hermanas, que las hermanas estaban de acuerdo, de Jacob, de José, de José cuando fue cuando la esposa de Potifar lo andaba siguiendo. Entonces, hay muchas otras cosas con la relación que tuvo con Faraón, y a veces también las vemos en las películas las películas que hablan también una parte del pueblo de Israel, que hay cosas que no vienen en la Biblia, por eso hay que también tener cuidado. A veces mis hijos, a veces vemos una película y me preguntan, ¿eso es así? No, hay muchas cosas que rellenan, que no vienen en las escrituras, y que hay que tener cuidado porque pueden ir contrario a las escrituras. Eso es lo más importante. Entonces tenemos que tener cuidado con esas fábulas que pueden contradecir a las escrituras. En conclusión es esa. Las escrituras nos dicen lo que necesitamos saber. A veces por querer, y no es que diga que está mal investigar, tenemos que investigar, tenemos que escudriñar las escrituras, pero por querer ir más allá o decir, yo le voy a ayudar a Dios porque esto no lo dejó bien interpretado, yo le voy a ayudar a Dios y les voy a decir cómo es, porque Dios no lo especificó bien, es donde podemos tener nosotros errores. Y más aún tratándose de nosotros, como decíamos en el tema, que nacemos gentiles, que no conocemos ni siquiera las tradiciones judías, no conocemos todo lo que conlleva. Hay un libro que se llama Usos y Costumbres, bastante completo, pero que habla todas esas historias y todas esas costumbres que tiene el pueblo de Israel, que son vastas, que son enormes, pero que nosotros pues a veces ni las alcanzamos a comprender. Entonces, nosotros debemos de escudriñar las escrituras, pedir la intervención del Espíritu Santo que nos ayude a interpretar, pero no llegar al punto de creernos muy sabios y poder decir, ahora yo le voy a ayudar a Dios y lo voy a interpretar de esta forma. Pues esa es la palabra de nuestro Dios, y paz a vosotros.